Hoy le daremos voz a esta historia. Sucedió en Progreso, Coahuila, así que como en esas pláticas de terror que se dan entre familias mexicanas, pónganse cómodos que ya comienza. Esto le pasó a mi mamá, en un pueblo como les dije, se llama Progreso, Coahuila, más bien en el ejido Ramírez. Era un sábado de gloria y en la noche se festejaba la famosa tradición de quemarle los pies a Judas. En esta ocasión ella no podría ir, pues me tenía a mí de pocos meses de haber nacido, y a mi hermana de 5 años, así que se quedaría a cuidarnos, y solo fueron mis abuelos. Antes de irse mis abuelos le dijeron que cerrara bien, pues en ese pueblo se dice que abundan las brujas, que toman forma de animales o nahuales, como se le conoce en otras partes. Y como yo era un recién nacido que aún no estaba bautizado, podrían querer hacerme daño. Por eso mi abuela le dejó unas tijeras para que pusiera debajo de mi almohada, y un rosario por si acaso, pues como era sábado santo no pensaban que podría salir alguna. En el momento de escuchar las campanas de la iglesia, donde empezaban a quemar piñatas y figuras de Judas, se vino el viento muy fuerte y decidió cerrar la ventana, que estaba enfrente de su cama, pues se escuchaba donde pegaba contra la pared, y como yo estaba dormido podría levantarme. Al dirigirse hacia allá, vio a lo lejos una señora parada viendo hacia la ventana. En eso empecé a llorar, volteó para verme y la señora ya no estaba, pero en su lugar sí había un caballo, de una apariencia muy extraña. En esos momentos cerró la ventana y le puso candado. Se empezó a escuchar que los perros perseguían algo afuera, y las chivas se escuchaban asustadas. El caballo era de color negro, enorme. Seguía viéndola de lejos, pero se acercaba poco a poco, y al poner la atención detenidamente, tenía los ojos rojos y del hocico soltaba una especie de humo o vapor. El miedo se hizo presente. Se aseguró de que nosotros estábamos bien, pero de pronto empezó a escuchar cómo el caballo corría alrededor de la casa que era de madera, pateando las paredes. La puerta, esta solo tenía como seguro un clavo doblado. De pronto escuchó un fuerte golpe y un perro que salió corriendo llorando. Mi mamá se acercó a la puerta y por una pequeña grieta vio al caballo, mirando fijamente, con una sonrisa muy tétrica, como si él supiera que mi mamá estaba del otro lado de la puerta. De repente empezó a patear más y más fuerte. Mi madre estaba aterrorizada, con temor de que se metiera a la casa. Se dio cuenta que eso no era un caballo, pues su forma y comportamiento no era normal. Temía por mí y por mi hermana. Aún así ella lo tomó con calma, para que mi pequeña hermana no se asustara, pues ésta se levantó con el ruido y preguntó que qué era lo que estaba pasando. En eso mi mamá contestó: nada, hija, duérmete. Ha de ser tu papá, que ya sabes cómo le gusta hacer estas bromas de asustarnos. Mi mamá se puso recargada en la puerta para reforzarla. Sentía como el caballo pateaba con más y más fuerza. No podía gritar porque iba a asustar a mi hermana. Así duró como 5 minutos. Cuenta que para ella fueron eternos hasta que escuchó las campanas de la iglesia y el caballo dejó de escucharse y desapareció de su vista. Cuando llegaron mis abuelos le contó lo sucedido, pero al checar no había ningún caballo, ni marcas de patadas o huellas. Lo que sí encontraron fue el perro, tirado a 3 metros de ahí, sin marcas de golpes, simplemente desplomado con los ojos abiertos. Nunca más lo volví a escuchar ni a ver de nuevo, pero se quedó con la intriga de saber qué era esa cosa, porque un caballo no era. Tal vez solo tomó la forma y aprovechó que estaba sola para poder entrar a la casa. Pero como toda madre no dejaría que nada les pasara a sus hijos. Se mantuvo en calma, se armó de valor y se recargó a empujar esa puerta que tanto pateó esa cosa para poder abrirla. Sin duda alguna, el valor de una madre para defender a sus hijos de cualquier cosa es infinito. La siguiente historia igualmente es de un pueblo de Coahuila, pero se mantiene en anonimato por petición de la persona que nos la ha contado.
Y nosotros te pedimos que si las historias te están gustando, por favor nos regales un me gusta y un comentario, para así llegar a más personas. Hola, mi historia es algo corta. Soy de Coahuila y en donde vivo siempre se ha escuchado hablar de brujas, como tal vez es normal en todo México. Por un tiempo aquí en mi pueblo circulaba mucho el rumor de una bruja que vieron convertirse en pájaro y que persiguió a unos jóvenes. Un vecino muy conocido contó en casa de mis abuelos que como él trabajaba en ranchos se levantaba muy temprano, cuando aún no amanecía totalmente. En esos tiempos había mucho monte y no había casas en un buen tramo entre un barrio y otro, solo hierbas, árboles espinosos y cenizos. Su casa estaba en el borde donde terminaba el barrio habitado y empezaba todo el monte. Uno de esos días de amanecer salió al patio de su casa ya con su café. Estaba medio oscuro. Al pararse en la orilla de su terreno, junto a un árbol que en ese entonces tenía, se quedó viendo hacia el hierbajal y notó algo como fuego que estaba como por una vereda. Su primer pensamiento fue de que alguien ya había prendido fuego al monte, pero en eso vio que alguien se movió ahí mismo entre las hierbas. Y esta era una mujer, una viejita que solo estaba parada, como esperando a que la lumbre se apagara. La curiosidad le ganó y se mantuvo espiando a la distancia. Sentía algo de miedo, pero le pareció muy extraño lo que estaba viendo. Después de un rato se llevó el susto de su vida, pues cuenta que ante sus ojos vio como esa viejecita que había estado observando se convirtió en un pájaro muy grande. Se quedó inmóvil, pues temía que lo hubiese visto, pero para su suerte no fue así, y aquel pájaro solo se fue volando con dirección al sur de la ciudad. Hasta la fecha él sigue contando su historia. Algunos le creen, otros no. Pero él relata que fue un momento muy impactante, pues nunca le pasó por la mente que eso fuera a ocurrir. Hasta después le quedó la intriga, o más bien miedo, de que si esa mujer pudo convertirse en eso, ¿qué otras cosas no podría hacer?